Buenas tardes para todos. Vamos a empezar la clase de hoy. Buenas tardes, doctor. Dale. Bueno, hoy vamos a hablar todo lo que es la parte de hepatitis virales, sobre todo de los virus hepatotropos específicos, ¿verdad? Como la hepatitis A, B y C. Pero también existen otros virus que pueden producir hepatitis, ¿verdad? Como enfermedad sistémica, ¿verdad? Dengue, por ejemplo, puede producir hepatitis, la fiebre amarilla, el virus Epstein-Barr, en paciente inmunodeprimido, citomegalovirus. En general, ¿verdad? Pero vamos a hablar hoy lo que es la parte de hepatitis A, B y C, que son los virus hepatotropos específicos, ¿verdad? Bueno, hepatitis vírica aguda es un cuadro de inicio súbito de una elevación de la aminotransferasa, sería GOT y GPT, como consecuencia de una lesión hepática necroinflamatoria difusa y puede resolverse espontáneamente en algunos casos con tratamiento o avanzar hasta insuficiencia hepática fulminante o hepatitis crónica. O sea, una hepatitis viral aguda puede cronificar también en su evolución en un pequeño porcentaje, ¿verdad? Sobre todo hepatitis B. Hepatitis C, el porcentaje de cronificación es mayor, ¿verdad? Bueno, sabemos que las enzimas hepáticas GOT y GPT suele ser hasta 20, 25 máximo el valor, ¿verdad? Y para que sea una hepatitis, por encima hepática tiene que haber una elevación más de 10 de esa transaminasa. Entonces supongamos que hasta 50, ese puede ser normal el valor de esa transaminasa. Si multiplicamos por 10 va a ser 500. Entonces más de 500 es para considerar hepatitis. Y tiene que aumentar los dos, tanto GOT y GPT. Sabemos que GPT es la enzima específica del hígado y GOT no es específico, ¿verdad? El GOT también puede aumentar en otras patologías que no sean de origen hepático, ¿verdad? Bueno, hepatitis vírica crónica es la presencia de actividad vírica persistente al menos 6 meses o más, ¿verdad? Con lesión necroinflamatoria y fibrótica, con elevación leve a moderada de enzima hepática y puede causar cirrosis, sobre todo si es por hepatitis C, y carcinoma hepatocelular si es hepatitis B, ¿verdad? Entonces, en estos casos ya no se cumple eso cuando es hepatitis vírica aguda. Las enzimas hepáticas no están muy elevadas, ¿verdad? 100, 150, 200 se mantiene ese valor menor a 10 veces su valor normal, ¿verdad? Bueno, hablando específicamente de cada uno de ellos, tenemos el virus de la hepatitis A, que es un virus ARN de la familia Picornavirus. Es la causa más frecuente de hepatitis vírica aguda. Se presenta en brotes epidémicos o endémicos y de transmisión fecal oral, o sea, por agua o a través de materia fecal contaminada o agua contaminada con materia fecal o por alimentos contaminados. Su periodo de incubación es largo, de 15 a 45 días, y el periodo de máxima infectividad es 2 semanas antes del inicio de la enfermedad, y la eliminación fecal continúa durante 2 a 3 semanas después del inicio de los síntomas. O sea, hay un periodo muy prolongado en que el paciente puede contagiar a otro, pero de forma indirecta, ¿verdad? Usando los mismos utensilios, compartiendo TDD, o alimentos, etcétera, ¿verdad? Entonces, 2 semanas antes que empiece la enfermedad, el paciente ya puede eliminar virus y transmitir a otro, ¿verdad? Y hasta 2 o 3 semanas después continúa otra vez la eliminación por materia fecal del virus, ¿verdad? Después de que se hayan terminado los síntomas, ¿verdad? Hoy en día la ventaja es que se dispone de una vacuna de virus inactivado que se aplican 2 dosis que ya tenemos en el esquema de vacunación del país para prevenir esta infección, ¿verdad? En general es una infección aguda, autolimitada, o sea, quiere decir que se cura solo en un 98-99% y de buena evolución clínica y no existe un tratamiento específico, ¿verdad? El anticuerpo, antes que nada, la clínica produce náusea, vómito, puede haber fiebre, cansancio, dispepsia, síntomas de indigestión
a nivel del estómago y obviamente la ictericia, ¿verdad? A veces puede faltar la ictericia, pero lo más común es que la mayoría de los pacientes tengan una ictericia de origen hepático. Eso produce coluria a nivel de la orina y a nivel de la materia fecal, pleiocolia, hace que sea más oscuro la eliminación, por eliminación excesiva de bilirrubina, ¿no? Bueno, el anticuerpo IgM obviamente da positivo después de iniciados ya los síntomas. Una vez que inician los síntomas ya puede dar positivo el anticuerpo IgM. Y IgG indica pacientes que ya se han recuperado de una hepatitis B, hepatitis A, o pacientes que ya recibieron la vacuna, entonces también van a desarrollar anticuerpos contra el antígeno que tiene la vacuna, ¿verdad? Que es el IgG. Entonces puede haber elevación de transaminasa de 10 hasta 100 veces el valor normal. A veces puede ser subclínico. Subclínico quiere decir que los síntomas son muy leves o incluso puede pasar desapercibido. A veces no diagnosticado por el médico, pero de todos modos es una enfermedad aguda, autolimitada, se cura solo, ¿verdad? Bueno, puede haber astenia, puede haber prurito también por la colestasis, hepatomegalia dolorosa, por la inflamación, vómito, anorexia, fiebre, ¿verdad? Y se resuelve el cuadro en 4 a 8 semanas, o sea, un cuadro agudo autolimitado, ¿verdad? Cada vez vemos menos, probablemente por la efectividad de la vacuna. No existe tratamiento específico, pero sí tenemos que hacer una dieta liviana, porque hay una afectación obviamente de la absorción de los lípidos. Entonces todo ese tipo de comida va a generar dispepsia. Hay que evitar paracetamol como antipirético por ser hepatotóxico, evitar la bebida alcohólica por 6 meses después del cuadro agudo. Son algunas medidas generales que están descritas, ¿verdad? Bueno, el virus de hepatitis B es un virus ADN de la familia de Pamnavirus y su transmisión es totalmente diferente a la hepatitis A. Es de transmisión horizontal, que puede ser parenteral por transfusión de sangre, hemodiálisis, etc. Y también por vía sexual. Y la transmisión vertical cuando es de madre a hijo. Hoy en día estamos viendo muchas embarazadas con hepatitis B. Anteriormente no se hacía el diagnóstico porque no existía un método diagnóstico rápido que hoy tenemos, que es el test rápido. El test rápido lo que detecta es el antígeno de superficie de la hepatitis B. Entonces, solamente indica que hay una replicación viral activa y después hay que definir si es agudo o crónico, ¿verdad? Generalmente, si es un paciente que no tiene síntomas y en un hallazgo casual lo más da positivo el test, lo más probable es que sea un paciente crónico, ¿verdad? Un portador asintomático crónico. Bueno, entonces cada vez más hepatitis B, probablemente porque ya tenemos test rápido que está al alcance de todos, ¿verdad? Todo, en la embarazada se hace rutina cada 3 meses, VIH, sífilis y hepatitis B, que son los test rápidos que tenemos en el programa, ¿verdad? Bueno, la manifestación de extrahepática puede producir una poliarteritis nodosa como una reacción cruzada, autoinmune, una glomerulonefritis también, crioglobulinemia, son todos cuadros inmunológicos que cursan con dolor articulares y afectación sistémica de órganos de tipo vasculitis, ¿verdad? Acrodermatitis papulosa, anemia plástica también más raro, ¿verdad? La incubación es bien prolongado de 30 a 160 días su periodo de incubación. Y tenemos las fases clínicas. La hepatitis B aguda puede ser también subclínico o clínico. Subclínico quiere decir que produce síntomas leves, inespecíficos, que puede pasar desapercibido sin que el médico haga el diagnóstico, ¿verdad? O clínico cuando ya hay, obviamente, la misma clínica que la hepatitis A, ¿verdad? Fiebre, dolor abdominal, hepatomegalia dolorosa, náusea, vómito, dispepsia, etc., ¿verdad? Y esto hay que tener en cuenta, 90% de los niños menores de 6 años y 5 a 10% de los adultos evolucionan a cronicidad. Eso quiere decir que el organismo no es capaz de eliminar el virus, entonces entra en una fase de cronicidad.
Y eso se tiene en cuenta el antígeno superficie. La persistencia del antígeno superficie más de 6 meses indica hepatitis B crónica. Bueno, la hepatitis B crónica es una evolución indolente durante décadas y la clínica aparece en fases tardías. O sea, prácticamente se comporta como el VIH-Sida, ¿verdad? Mucha gente tiene incluso el virus y no sabe que tiene, pero sí ya está transmitiendo a otra persona a través de contacto sexual. Permanece asintomático por varios años y luego sí puede manifestarse ya como cirrosis o un hepatocarcinoma, ¿verdad? Bueno, estas son las fases de la hepatitis B crónica, es un poco complejo entender esto, pero lo que sí que hay que saber que el virus en sí tiene 3 antígenos, el antígeno de superficie, el antígeno E y el antígeno del core. Por lo tanto, en teoría, el organismo debería generar anticuerpos contra esos 3 antígenos, ¿verdad? El único anticuerpo que se genera de forma rápida y fácil es el anticuerpo anticore, que puede ser IgM y IgG. Entonces, todo paciente que tiene test rápido positivo, eso indica antígeno de superficie. Si le pedimos nosotros los anticuerpos y viene IgM positivo, IgG negativo, entonces estamos ante un cuadro de hepatitis B aguda, ¿verdad? Y de lo contrario, si tenemos IgM negativo y IgG positivo, entonces indica una hepatitis B crónica, ¿verdad? Bueno, entonces existen varias fases, otra vez, o estadios o diferentes tipos de evolución en un paciente infectado con el virus de hepatitis B. Tenemos la fase de tolerancia inmunitaria, donde hay una replicación vírica activa con concentraciones elevadas de la carga viral, que también eso se puede dosar. También hay antígeno E positivo, obviamente, pues está en actividad, pero enzimas hepáticas normales y niveles bajos de inflamación y fibrosis. Esta fase se observa en niños y jóvenes y puede durar décadas. Son pacientes ya con una inmunidad más conservada en comparación con otros pacientes de edad avanzada o niños muy pequeños, ¿verdad? La fase de actividad inmunitaria, hay una replicación viroactiva con elevación de la carga viral, antígeno E y elevación de enzima hepática, a diferencia de la tolerancia inmunitaria, como consecuencia de una respuesta inmunitaria intensa. Existe inflamación y fibrosis y se observa en adultos y también dura años esta fase de actividad inmunitaria, ¿verdad? Entonces, a estos pacientes que tenemos el diagnóstico de hepatitis B por el test rápido, que es el antígeno de superficie, después solicitamos IgM, IgG anticore y también debemos solicitar antígeno E para ver si hay positividad a ese antígeno, ¿verdad? Y obviamente el análisis de rutina, hemograma, perfil renal, glicemia, hepatograma, y también funcionalidad hepática solicitando albúmina o perfil proteico y también factor de coagulación. El TP, por ejemplo, que el tiempo de trombina, en caso que exista una insuficiencia hepática, va a estar prolongado. Y también una ecografía hepática para ver si ya tenemos algún tipo de lesión sugerente de tumor hepático, ¿verdad? O carcinoma hepatocelular, ¿verdad? Bueno, tenemos una fase de replicación baja donde la carga viral está abajo o indetectable, el antígeno es negativo, las enzimas hepáticas son normales. En esta fase la enfermedad no es progresiva y existe bajo riesgo de desarrollar un carcinoma hepatocelular, justamente porque hay una baja carga viral, ¿verdad? Entonces es posible de esta fase se reactive a la fase de actividad, ¿verdad? O vaya cambiando de fase o que se negativice el antígeno E. Ese es justamente el objetivo del control de los pacientes con o sin tratamiento, que el antígeno E desaparezca. Entonces eso quiere decir que el virus ya se eliminó, ¿verdad? Pues tenemos también una fase de negatividad del antígeno E, donde, tiene que haber antígeno E negativo y ausencia de clínica de hepatitis para considerar curación. Hay casos donde tenemos negatividad del antígeno E, pero sí tenemos carga viral elevada, enzima hepática elevada, y es una fase tardía de la evolución natural de la hepatitis B. Y aquí tenemos la fase de resolución. Tenemos la carga viral indetectable, obviamente, pérdida del antígeno E y producción de anticuerpos contra el antígeno de superficie y contra
el anticuerpo anticore que dijimos que ya se producía antes, mucho antes en todos los pacientes, ¿verdad? Y la seroconversión se puede producir espontáneamente o con tratamiento. Seroconversión entonces es que aparezcan todos los anticuerpos contra los antígenos de la hepatitis B para considerar curación y obviamente enzimas hepáticas normales y sin clínica, ¿verdad? Entonces, este es el objetivo del tratamiento, aunque esto casi nunca se consigue, ¿verdad? En general, un paciente con hepatitis B crónica, el tratamiento, en la mayoría de los casos, es de por vida. Bueno, diagnósticos. Tenemos aquí un valor, dice GPT. El límite superior de normalidad en el hombre es 30 y en las mujeres 19, 20. Entonces, por encima de eso, multiplicado por 10, indica una hepatitis B aguda. Y en el caso que sea crónica, entonces va descendiendo más, pero a veces puede estar normal o ligeramente elevado dependiendo de la fase de actividad del virus, ¿verdad? Bueno, podemos solicitar antígeno E y antígeno de superficie en suero. Como le dije hace rato, el test rápido que nosotros disponemos en el programa detecta ya el antígeno de superficie con ese test, ¿verdad? Y el antígeno del core solamente se puede encontrar a través de una biopsia hepática. Generalmente nosotros, por cuestiones logísticas, no solemos llegar hasta ese punto de hacer biopsia, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, si tenemos 3 antígenos del virus, el organismo tendría que producir 3 tipos de anticuerpos contra esos antígenos, aunque no siempre se consigue. Dijimos que el IgM y IgG anticore sí se producen todos. En la evolución de esta enfermedad lo que queremos es que se produzca anticuerpos contra el antígeno de superficie y contra el antígeno E para considerar curación, ¿verdad? En caso de hepatitis B crónica, obviamente, en el caso que hicieron una hepatitis B aguda y se curaron espontáneamente, entonces en esos casos sí vamos a tener todos los anticuerpos contra los 3 antígenos, ¿verdad? Bueno, la carga viral o la ADN viral es el marcador más exacto de la replicación viral a través de la técnica de reacción en cadena de polimerasa. Esto nosotros extraemos la sangre de los pacientes con hepatitis B crónica y se envía a Asunción y tenemos el retorno más o menos en 2 a 3 semanas y eso nos informa entonces un valor de la carga viral del paciente, ¿verdad? La biopsia hepática se determina para ver si hay grado de inflamación y estadio de la fibrosis, aunque hoy en día prácticamente ya se está dejando de hacer biopsia hepática en los casos de hepatitis B. Lo que se usa hoy en día es la elastografía. La elastografía es un estudio que se hace a través de la ecografía, una ecografía especial donde se ve la elasticidad, la dureza del hígado, entonces eso tiene una relación directa con el grado de fibrosis, ¿verdad? Entonces, hoy en día la biopsia se está dejando usar, se está usando más el estudio que se llama elastografía, ¿verdad? Bueno, entonces, todo paciente hoy en día, yo que estoy trabajando en esto, vienen los pacientes a hacerse el test y cuando da positivo, entonces ingresa al consultorio y empezamos a hacer la historia clínica y pedir los estudios correspondientes para ver, bueno, confirmar el diagnóstico y ver en qué fase está, ¿verdad? Entonces, el test rápido es el antígeno de superficie. Una vez que tenemos antígeno de superficie, tenemos que ver si es agudo o crónico. Entonces, vemos el hemograma, el patograma, perfil renal, glicemia, la albúmina y el TP para ver funcionalidad hepática. Y en el caso que sea una hepatitis B aguda, entonces lo que se hace es solamente expectar la evolución, porque la curación espontánea en adultos es más del 90%, ¿verdad? Bueno, en el caso que sea crónico, entonces ahí o no sabemos si hay clínica de hepatitis B aguda, entonces hacemos el dosaje de IgM y IgG anticore. Si es IgM positivo es agudo y si es IgM negativo y IgG positivo es una hepatitis B crónica. Bueno, entonces un paciente que tiene antígeno de superficie negativo y anticuerpo anticore IgG negativo, quiere decir que nunca tuvo contacto con el virus de la hepatitis B. Entonces, en esos casos se recomienda hacer la vacuna contra la hepatitis B para su prevención, ¿verdad? Son 3 dosis, día 0, a los 2 meses y a los 6 meses. Bueno, entonces todo paciente que tiene factores de riesgo, idealmente hay que hacer esta analítica y si es negativo, entonces se recomienda la vacunación.
Ahí entra todo lo que es personal de salud, todo lo que es personal de apoyo que trabaja con enfermos, ¿verdad? Puede ser bomberos, policías, militares, personal de blanco general y pacientes que se hacen hemodiálisis también. Hay que vacunarlos para evitar esta contaminación por la máquina de diálisis, ¿verdad? Bueno, si tenemos un antígeno de superficie positivo, el test rápido, y anticuerpo, anticore IgG negativo, bueno, ahí tenemos que ver el IgM, ¿verdad? En ese caso sería positivo IgM, es un caso probable de infección por virus de hepatitis B aguda, y hay que ir realizando el seguimiento serológico al mes, hasta que dé, bueno, en el caso que dé negativo IgM, entonces al mes solicitar otra IgM hasta que dé positivo para confirmar que es una hepatitis B aguda, ¿verdad? Bueno, si tenemos los dos positivos, el antígeno de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Antígeno de superficie positivo, IgG positivo, hay que estudiar IgM. Si el IgM es reactivo, entonces es una infección aguda por virus hepatitis B, y si el IgM es negativo, entonces es infección crónica por virus de la hepatitis B, en presencia de antígeno de superficie positivo por más de 6 meses, ¿verdad? Bueno, si es una hepatitis B aguda, hay que hacer seguimiento serológico y molecular, ¿verdad? Tenemos que controlar el antígeno de superficie cada 2 o 3 meses hasta que negativice. En el caso de la hepatitis B aguda, generalmente no requiere tratamiento. Es igual a la hepatitis A. Se cura solo de forma espontánea, más del 90% de los casos, ¿verdad? Bueno, ahora sí tenemos evidencia de una infección crónica por virus hepatitis B. Ahí se estudia el antígeno E y el anticuerpo contra el antígeno E y la cara viral del virus de la hepatitis B. Entonces ahí tenemos que ver si es que el organismo está tratando de eliminar el virus o definitivamente es una hepatitis B crónica, ¿verdad? Bueno, si tenemos antígeno de superficie ya negativo y tenemos IgG positivo como anticuerpo anticore, tenemos que estudiar ahí el antígeno, el anticuerpo contra el antígeno de superficie vamos a estudiar, ¿verdad? Porque tenemos antígeno ya negativo, ¿verdad? Entonces, si da positivo, indica que es una hepatitis B resuelta, tanto en aguda como crónica, ¿verdad? O sea, negativizó el antígeno de superficie y ya tenemos anticuerpo contra el antígeno de superficie. Entonces, es una hepatitis B resuelta. Bueno, y si es no reactivo el anticuerpo contra el antígeno de superficie, hay que estudiar carga viral del virus de hepatitis B para investigar infección oculta. Entonces, si la carga viral viene más de 2000, está detectable, ¿verdad? Eso indica caso confirmado de infección oculta por virus de hepatitis B. Y si no está detectable la carga viral, entonces se recomienda vacunar contra la hepatitis B. Es un poco complejo, pero tenemos que entender que tenemos 3 antígenos y por lo tanto el organismo tendría que producir 3 anticuerpos, ¿verdad? Eso en el caso de la hepatitis aguda B que se resuelve. Ahora en el caso del crónico, entonces a veces no se produce o a veces con tratamiento se logra conseguir producir anticuerpos contra el antígeno E y contra el antígeno de superficie, ¿verdad? Bueno, el objetivo del tratamiento de la hepatitis B es supresión o erradicación vírica del ADN del virus, ¿verdad? La carga viral para evitar progresión a hepatopatía terminal, cirrosis o carcinoma hepatocelular. Ese es el objetivo del tratamiento de una hepatitis B crónica, ¿verdad? Si aguda, obviamente se cura y terminó ahí, ¿verdad? Y que exista una seroconversión del antígeno E y del antígeno de superficie. O sea, necesitamos que el organismo produzca anticuerpos contra esos dos antígenos en el caso de hepatitis B crónica, ¿verdad? Obviamente la normalización de la enzima hepática que baje el GPT y normalización de la histología hepática. Ahora, como le dije, hoy en día la biopsia hepática ya está en el pasado. Lo que se hace en 2 casos es la elastografía, ¿no? Bueno, ¿y cuándo tratar la hepatitis B? Esto es lo más complicado, un dilema de cuándo vamos a tratar una hepatitis, ¿verdad? Entonces, como dijimos, en un adulto, una hepatitis B aguda, la probabilidad de resolución espontánea es más del 90%. Entonces, en un paciente con hepatitis B aguda no se hace tratamiento antiviral,
solamente se expecta y se hace el seguimiento, excepto que tenga una inflamación muy intensa y afecte el estado general del paciente, ¿verdad? Hace poco tuve una paciente joven con hepatitis B aguda y su enzima estaba muy elevada, estaba muy sintomática la paciente, entonces decidimos iniciarle la medicación por un mes y ahora está en fase de resolución, ¿verdad? Después de 2 meses le pedí el antígeno de superficie, vino otra vez positivo, pero hay que esperar, ¿verdad? Tiene que ser más de 6 meses para considerar crónico, ¿verdad? Bueno, estamos esperando en ese caso la seroconversión de una hepatitis B aguda, que como dijimos, más del 90% de los casos se logra, ¿verdad? Con o sin tratamiento. Y en el caso de una hepatitis B aguda crónica, entonces ahí es cuando hay que tratar otra vez dependiendo de varias cuestiones. Uno de ellos es que sea una hepatitis B crónica con antígeno E positivo o negativo con ADN de la carga viral más de 2000. O sea, tiene que estar más de 2000 la carga viral para iniciar tratamiento en un paciente con hepatitis B crónica, ¿verdad? Y o elevación de la GPT, que es la principal enzima hepática, y o necroinflamación, fibrosis graves en la biopsia hepática, pero hoy en día, como dijimos, elastografía, que no es un método invasivo, ¿no? Entonces, tenemos una de esas características, está indicado el tratamiento antiviral, ¿verdad? También puede ser una cirrosis compensada o descompensada, incluso con concentración normal de GPT o ADN del virus menor a 2000. O sea, si es cirrosis compensada o descompensada, igual con carga viral menos de 2000 ya se inicia también el tratamiento, ¿verdad? Y no hay que tratar a los pacientes inmunotolerantes con hepatitis B crónica, ni la hepatitis B crónica con replicación baja. Entonces, en esos casos de lo que dijimos al principio, los inmunotolerantes son pacientes que tienen el virus, pero no desarrollan hepatitis por enzimas hepáticas, ¿verdad? Clínicamente. Y o tiene replicación baja del virus, o sea, la carga viral es muy baja, por lo tanto, va a producir poco o nada de inflamación hepática, ¿verdad? En estos casos no se trata, pero sí se controla cada año otra vez los anticuerpos y la carga viral para ver la evolución. Bueno, ¿cuál es el objetivo del tratamiento de la hepatitis B? Es la pérdida del antígeno de superficie con cero conversión. O sea, tiene que desaparecer el antígeno y aparecer anticuerpos contra el antígeno de superficie, ¿verdad? Y dice otra vez, aunque este objetivo casi nunca se alcanza. En hepatitis B crónica estamos hablando, ¿verdad? Entonces, en esos casos, en general, el tratamiento debe ser de por vida, ¿verdad? Bueno, en paciente con positividad basal para el antígeno E, la evolución prevista es la pérdida del antígeno E con cero conversión, o sea, que se produzca anticuerpo contra el antígeno E, que se elimine la carga viral, obviamente, y que se normalizan las enzimas hepáticas. Ese es otro objetivo, ¿verdad? Bueno, el tratamiento debe prolongarse 6 meses después de la cero conversión del antígeno E. Y también hay que saber que existe posibilidad de reactivación. Por más que ya tengamos anticuerpo y antígeno negativo, más adelante puede volver a aparecer, a positivizarse el antígeno E, ¿verdad? Entonces, aunque dijimos al principio, este objetivo casi nunca se alcanza, pero en los casos que conseguimos tener anticuerpo contra antígeno E, por 6 meses más se debe tratar, ¿verdad? Bueno, en pacientes que tienen antígeno E negativo, pero con carga viral positiva y enzima hepática positiva, el tratamiento es prácticamente indefinido porque no vamos a conseguir producir anticuerpos contra el antígeno E que no hay, ¿verdad? Bueno, en cuanto al tratamiento farmacológico, existen varios medicamentos, pero el que usamos nosotros y que tienen mejor eficacia y casi hasta hoy en día no se ha descrito resistencia a ese fármaco, el tenofovir. Tenofovir es un antirretroviral, es un ITIAN, es un análogo nucleótido. Está en el mismo esquema de la terapia antirretroviral del VIH, ¿verdad? Entonces dijimos que la terapia antirretroviral del VIH era tenofovir, la lamivudina dolutegravir, el esquema de primera línea. Entonces ya incluye tenofovir. La ventaja entonces en pacientes que tienen VIH y hepatitis B a la vez, entonces hepatitis B crónica, que el tenofovir ya está en la fórmula que usamos, ¿verdad?
Bueno, interferones, tenemos también fármacos de segunda línea. Aquí tenemos otra vez la lamivudina. Como dijimos, la triple terapia antirretroviral tiene tenofovir, lamivudina y dolutegravir. O sea, tenemos dos fármacos activos en caso que sea comorbilidad VIH con hepatitis B, ¿verdad? Bueno, prevención de hepatitis B, como dijimos, todo paciente que tiene antígeno de superficie negativo y anticuerpo negativo, entonces deben vacunarse contra el virus de la hepatitis B, ¿verdad? Entonces lo que se coloca es un antígeno de superficie inactivo, entonces lo que hace el organismo es generar anticuerpos contra ese antígeno de superficie, ¿verdad? La presencia entonces de anticuerpo contra el antígeno de superficie aislada indica inmunidad inducida por la vacuna. La incidencia de cirrosis a los 5 años varía de 8 al 20%, bajo todavía en 5 años, ¿verdad? Entre el 5 al 10% evoluciona a carcinoma hepatocelular con o sin cirrosis previa, un paciente con hepatitis, ¿verdad? Y aquí un resumen, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el antígeno de superficie, aquí positivo. El antígeno es positivo. Tenemos anticuerpo contra el antígeno de superficie negativo. Anticuerpo contra el antígeno es negativo. Tenemos IgM anticore positivo y IgG anticore negativo, ¿verdad? Y la carga viral más de 1000. Y la enzima hepática acá informa 3 cruces o está muy elevado. Entonces, todos estos parámetros de positividad o negatividad de uno u otro indica una hepatitis B aguda activa. Si tenemos antígeno de superficie negativo, antígeno es negativo, o sea, vieron que hubo una seroconversión, y acá tenemos ya los anticuerpos. Anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo, anticuerpo contra el antígeno es positivo, IgM anticore negativo y IgG anticore positivo, la carga viral indetectable, las enzimas hepáticas normal. Entonces esto indica un estado de hepatitis aguda resuelta. Bueno, y cuando tenemos la presencia de antígeno de superficie, tenemos el antígeno E, anticuerpo contra el antígeno de superficie negativo, anticuerpo contra el antígeno E negativo, y tenemos IgM, IgG anticore positivo, la carga viral alta, la transaminasa elevada, entonces indica una hepatitis B crónica con carga viral alta. Y si tenemos antígeno de superficie negativo, antígeno E negativo, anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo, los demás negativos, la carga viral negativa y el hepatograma normal, eso indica que el paciente ya está inmunizado con la vacuna, ¿verdad? Bueno, y por último la hepatitis C, que es un virus ARN de la familia Flavivirus. La transmisión también es por vía parenteral, sexual y vertical de madre a hijo, ¿verdad? En estos años que estoy trabajando en esta parte, solo vi un caso de hepatitis C. No quiere decir que no exista más porque no tenemos todavía el test rápido para hepatitis C, pero ya existe ese test, ¿verdad? Aún no llegó en Paraguay, pero ya vamos a tener dentro de poco el test rápido de hepatitis C. Por ahí eso sea la causa de que no se diagnostiquen muchos casos, ¿verdad? A diferencia de la hepatitis B, que hay muchísimos casos cada día más. Entonces, vamos a ver si tenemos el test rápido y con eso podemos hacer más diagnóstico, ¿verdad? Pero en general solamente vi un caso confirmado de hepatitis C. Bueno, con diferencia de la hepatitis C con la hepatitis B, la hepatitis C, el porcentaje de evolución a cronicidad es altísimo. Más del 70% de un paciente que tiene una hepatitis aguda C, clínica o subclínica, va a desarrollar una hepatitis C crónica, ¿verdad?
Entonces, el 70% de la hepatitis crónica corresponde a hepatitis C. 40% de los casos cirrosis es por la hepatitis C. 60% de los cánceres hepatocelulares es por la hepatitis C y 40% de los trasplantes hepáticos en el mundo es por culpa de la hepatitis C, ¿verdad? Con diferencia de la hepatitis B, en la hepatitis C no hay profilaxis previa a la exposición, tampoco no existe vacuna efectiva contra este virus, ¿verdad? También puede producir manifestaciones extrahepáticas de origen inmunológico, sobre todo especies de vasculitis como la crioglobulinemia mixta, la glomerulonefritis, la porfiria cutánea, vasculitis necrotizante cutánea, líquen plano, linfoma también, diabetes mellitus y otros trastornos autoinmunitarios puede producir la hepatitis C como reacción cruzada, ¿verdad? El periodo de incubación es de 15 a 150 días. La clínica puede ser silente en niños y jóvenes y los síntomas es igual a otra hepatitis, ¿verdad? En el caso de que sea una hepatitis C aguda, ¿verdad? Y también en la fase aguda puede progresar también hasta una insuficiencia hepática fulminante como la hepatitis B o A, pero eso es extremadamente raro, ¿verdad? Y como dijimos, entonces más del 70% de los pacientes que tuvieron hepatitis C evolucionan a cronicidad. Bueno, el diagnóstico se solicita los anticuerpos contra la hepatitis C, que dan positivo después de 8 semanas tras la infección, y los anticuerpos no confieren inmunidad de por vida. O sea, puede haber reinfección en el paciente, ¿verdad? La carga viral o ARN del virus, a través de la técnica de reacción en cadena polimerasa, se detecta a las 2 semanas después de la infección. Es útil para el diagnóstico y también para el tratamiento. Entonces, todo paciente que inicia el tratamiento, el objetivo es que la carga viral sea indetectable. Y aquí lo mismo, ya no se habla más de biopsia, sino que de elastografía para ver la evolución de la fibrosis en el paciente con hepatitis C, ¿verdad? Bueno, el objetivo del tratamiento de la hepatitis C es erradicar el virus, retraso en la progresión de la enfermedad, mejoría histológica en la biopsia, pero hoy en día no se hace más, en este caso sería la elastografía, a ver si hay una disminución o mejoría de la elasticidad hepática, y disminución de la frecuencia de cáncer hepatocelular, ¿verdad? Bueno, hubo un gran salto en el tratamiento de la hepatitis C. A diferencia de la hepatitis B, la hepatitis C sí se cura con tratamiento. Hablamos de la hepatitis C crónica, ¿verdad? Se cura más del 99% hoy en día con los nuevos fármacos que se disponen, que son antivirales directos. Aquí tengo algunos medicamentos, pero esto ya no se está usando, son todos ya antiguos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ya un esquema nuevo del tratamiento que se utiliza en estos casos. Se pide la carga viral y también hay que pedir el genotipo del virus, que son otras cuestiones ya de virología, y de acuerdo a eso, al genotipo otra vez se hace el tratamiento, ¿verdad? Que puede durar entre 12 semanas hasta 24 semanas como máximo, dependiendo del genotipo del virus, ¿verdad? Entonces tenemos para pacientes sin cirrosis y esquema para pacientes con cirrosis, ¿verdad? Y ahí están todos los medicamentos, daclastavir, sofosbuvir, ledipasvir, son todos medicamentos totalmente nuevos, y con esto se logra la curación total de la hepatitis C. Esa es la ventaja hoy en día de la hepatitis C, que sí se puede curar con estos medicamentos, con un tratamiento de 3 a 6 meses, entonces se logra la curación, el tratamiento definitivo. Solo que son medicamentos costosos y en Paraguay no hay, ¿verdad? El paciente que yo tenía, por suerte era pudiente y pudo comprar el medicamento, compró por internet, trajo creo que de Estados Unidos y pagó casi $12,000, ¿verdad? Y se trató y se curó. Bueno, hepatitis D y hepatitis E son ya raros, en realidad nunca vi, entonces no es importante dar eso. Lo más importante es conocer lo que es la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C. ¿Alguna pregunta? Doctor, con respecto al tratamiento de la hepatitis B, viste que por ejemplo en la hepatitis C tiene su esquema si es cirrótico o no cirrótico. Sí. Y en la hepatitis B también pasa lo mismo, por ejemplo, si mi paciente por ejemplo de hepatitis B y también
tipo ya tiene ya cirrosis descompensada, le puedo dar entecavir o interferón o son los mismos fármacos para todos los grupos de pacientes. Y la verdad que nosotros en el programa lo que tenemos es el tenofovir, ¿verdad? No tenemos los otros fármacos. Entonces no te puedo hablar mucho de la experiencia de otros medicamentos porque no hay ni en Paraguay, ¿verdad? En Tecavir, por ejemplo, no, solamente se trae a otro país. Nosotros usamos tenofovir con buena respuesta clínica. O sea, todo lo que le iniciamos tenofovir tuvimos carga viral indetectable después de 2, 3, 4 meses, ¿verdad? Así como el VIH también, ¿verdad? Se logró el objetivo con el tenofovir en todos los pacientes. Y todo paciente que tiene carga viral más de 2000 en la hepatitis B crónica es indicación de iniciar tratamiento o que ya venga con cirrosis independientemente de la carga viral, ¿verdad? Pero en todo usamos tenofovir y no existe un esquema como la hepatitis C. Para todo tenofovir, al menos en nuestro medio, ¿verdad? En otro país tendrán otro protocolo solamente de casos particulares, pero nosotros en general a todos utilizamos tenofovir con una buena respuesta clínica, ¿verdad? Sí, ok. Gracias, doctor. Sí, así mismo. Pero como dije, también la amibudina está dentro del esquema antirretroviral, sobre todo si es un paciente con VIH, ¿verdad? Y tiene también hepatitis B. Ya hay 2 fármacos activos contra la hepatitis B. Un paciente que tiene VIH y hepatitis B a la vez. ¿Alguna pregunta más? Creo que ya no, doctor. Bueno, excelente. Continuamos mañana, entonces. Gracias, doctor. Hasta luego. Luego.